Muchachos, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión de el sobreseimiento en la materia de amparo. Estuvimos viendo en clases anteriores todo lo referente a la competencia del juicio de amparo. Estuvimos viendo cuáles son las competencias, cuáles son los, que es por territorio, por materia, por cuantía, por grado. Todo eso estuvimos viendo. El sobreseimiento no es lo mismo de improcedencia, muchachos, ¿eh? Hay que tener totalmente claro qué es sobreseer y qué es improcedencia. Improcedencia, pues, es la sustitución procesal en la cual, pues, no puede existir los procedimientos procesales del juicio. Y el sobreseimiento se da por muchas razones. Puede ser simplemente porque lo dejas, puede ser porque falleces, puede ser porque ya no quieres, puede ser por incompetencia, puede ser porque no lo pusiste en la materia y en el lugar correcto, ¿ok? Por eso se sobresee, es muy diferente a improcedencia. El artículo 73, las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocupan de los individuos particulares. Estuvimos hablando de eso, del artículo 73, el artículo 145, ¿ok? Artículo 74, ¿ok? Artículo 145. Bien, vamos a empezar con el sobreseimiento. El sobreseimiento en el juicio de amparo. ¿Qué es lo que nos quiere decir sobreseimiento? En el juicio de amparo es la institución de carácter procesal que concluye una instancia judicial, ¿ok? Por aparecer una causa que impide, nos va a impedir, ya sea su continuación o que se resuelva la cuestión de fondo, planteando en virtud de esas causas, por lo cual no existe ninguna declaración, muchachos, no existe ninguna declaración de inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto que se reclama por parte del órgano que conoce del juicio de garantías, dejando en aptitud la actitud correspondiente para actuar dentro de las atribuciones. ¿Qué nos quiere decir este pequeño concepto? Que el sobreseimiento lo vamos a hacer por inconstitucionalidad o constitucionalidad, ¿ok? Vamos a ver esos dos pequeños preceptos, inconstitucionalidad y constitucionalidad. Por eso se puede sobreseer por no darle continuidad al asunto, olvidarte totalmente del asunto. En ese momento se sobresee, se termina, ¿ok? Otra manera de sobreseer el asunto, el juicio, es por incompetencia. ¿Qué quiere decir incompetencia? Que no es competente de la materia, ¿ok? Acuérdense que tú puedes demandar en materia familiar y levantas y haces un amparo en materia familiar. ¿Por qué? Porque no te da pensión alimenticia, por falta de pensión alimenticia, pero está mal. La incompetencia no es eso. Cuando ya no te dan, cuando no, después de 3 meses ya no te dan pensión alimenticia, si te lo estaban dando, ya no es de materia familiar, ya pasa a ser de materia penal. ¿Ok? Y tú estás levantando, estás haciendo un amparo en materia familiar. Entonces, en ese momento se sobresee porque no es de jurisdicción, ¿ok? No es de competencia, ¿ok? Es de materia, entonces sería de materia penal. Tendrías que poner tu amparo en materia penal, ya no en materia familiar, ¿ok? En ese momento pasa a ser de materia penal. Causas de sobreseimiento, según el artículo 74 de la Ley de Amparo, nos dice: cuando el agraviado desista expresamente de la demanda, el desistimiento en el juicio de amparo deberá
entenderse como el desistimiento de la acción ejercida. Cuando un individuo o un agraviado ya no sigue la demanda, se sobresee. ¿Por qué? Por falta de interés. Por falta de interés se sobresee. Ya no vas tú a seguir. Automáticamente se llama sobreseer. ¿Por qué? Porque se le está dando fin en ese momento al asunto, por no haber interés, por no haber una acción ejercitada en el asunto. Cuando ya no hay una acción, se pierde eso y automáticamente se sobresee, se sigue. Que debemos de entender, muchachos, claramente que no tiene nada que ver con causales de improcedencia, que es improcedente, no, se sobresee simplemente por el derecho de no mostrar interés, de ya no seguir la acción, ¿ok? Que estás ejerciendo en el asunto, ya no lo estás siguiendo, ¿ok? Bueno, resulta importante determinar quién puede desistirse del juicio de amparo. En apariencia no existe ningún problema, ya que la fracción comenta, determina que será el agraviado quien puede desistirse de eso. Sin embargo, conviene recordar lo que establece el artículo 14 de la ley de la materia, que deberá existir causales especiales en un poder general para que el mandatario pueda desistirse del mismo. ¿Ok? Debemos recordar que si nosotros queremos desistirnos, sobreseer un asunto, estamos hablando de la materia de amparo. Si queremos desistirnos de una demanda, de un amparo, tienen que haber cláusulas especiales para tú poderte desistir de ellos. No es nada más, yo ya no sigo, ya no le doy importancia, ya no nada. Sí, ciertamente, como les dije al principio, si tú ya no sigues con la acción ejercitada, automáticamente se sobresee, pero hay cláusulas que se deben de seguir de manera general para que el mandatario pueda desistir del asunto. ¿Ok? Hay cláusulas especiales. Tienes que tú, si te vas a desistir, no puedes simplemente como una demanda, dejarlo por la paz y ya no pasa nada, no. Aquí te desistes y automáticamente tienes que seguir algunas cláusulas especiales que te piden para que ya no pueda seguir el procedimiento. ¿Ok? Igualmente el desistimiento debe ser por escrito, bueno, lo que les había comentado, cuando ya no hay un interés, automáticamente tu abogado tiene toda la obligación de hacerlo por escrito. No puede nada más dejarlo, les digo, como una demanda. En una demanda, con que ya no sigas, ya no procedas con el asunto, hasta ahí se detiene. ¿Ok? Ya. Si tú no le das un seguimiento en materia penal, por ejemplo, cuando tú levantas una denuncia, una querella, si no ratificas, si no se sigue por oficio, claro, ¿verdad? Si tú no ratificas esa denuncia o esa querella, se desiste, no hay ningún problema. Pero en materia de amparo no, debe de ser por escrito, en virtud de que la ley previene que sea de esta forma expresa. Porque acuérdense que la idea principal de un amparo es porque te están violentando tus garantías individuales y tus derechos humanos. ¿Ok? Por eso tú puedes realizar un amparo, porque te están violentando esos derechos. Para tú promover un amparo ya pasaste por medios de impugnación, apelación, revocación, queja, nulidad. ¿Ok? Ya pasaste por 4 medios de impugnación y todavía aún así se siguen violentando tus derechos, todavía aún así se siguen violentando tus garantías individuales. Entonces, por lo tanto, ya puedes promover un amparo. Entonces, claramente dice que si tú lo quieres dejar, lo vas a hacer de manera escrita. Porque así lo plantea la ley.
Es expresamente de esa forma como lo vamos a hacer. Además, aun cuando la ley no lo menciona, que sea ratificado dicho escrito por la persona que lo suscriba, será obligatorio para la autoridad de amparo ordenar su ratificación ante la presencia judicial, pudiéndolo hacer en el mismo acto de la notificación ante el actuario que corresponda. Pues solo de esa manera se podrá tener la seguridad de que efectivamente existe tal desistimiento. Fíjense cómo no es tan fácil desistirse o sobreseer un amparo. ¿Ok? Tienes que llevar un orden, porque es anticonstitucional. Por eso les había dicho que íbamos a hablar de constitucionalismo y anticonstitucionalismo. ¿Ok? Es anticonstitucional que te estén agrediendo, que te estén violentando tus derechos y garantías individuales, tus derechos humanos, pero eso es constitucional. Anticonstitucional es de que te estén violentando tus derechos. Constitucional, que tienes todo el derecho de promover un amparo. Ese es tu derecho, por constitución, ese es tu derecho. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tienes que, claramente aquí dice, que el dicho no solo, que no lo menciona la ley, fíjense, que no menciona la ley que se ratifique dicho escrito por la persona que lo suscriba, ¿ok? Ante el poder, ante la presencia de el Poder Judicial, pudiéndolo hacer en el mismo acto de notificación ante el actuario correspondiente. Solamente de esa manera es como tú vas a sobreseer eso, vas a dar por terminado tu amparo. ¿Ok? Lo tienes que ratificar, no solamente vas a meter tu escrito, tienes que ratificarlo, y eso lo puedes ratificar directamente con el actuario correspondiente, con el notificador. ¿Ok? En ese momento das por sobreseído el procedimiento. Bien, desistimiento de las acciones de amparo, sus consecuencias. Acuérdense que todo desistimiento tiene consecuencias, no solamente es decir, ya hiciste todo un movimiento y ahora no vas a tener consecuencias, no. Si tú te desistes de la acción, tienes unas consecuencias, que son las que vamos a platicar. Vamos a ver por qué si sobresees en amparo. Estamos hablando solamente de amparo, muchachos. Si lo haces tú en materia penal, si lo haces tú en materia familiar, en materia fiscal, en materia agraria, no tienes ningún problema. Solamente en materia fiscal, si se persigue de oficio, bueno, eso automáticamente se va a seguir, tú lo sabes. Pero si no se sigue de oficio, simplemente con que no ratifiques, con eso tienes. En materia familiar, simplemente con que no te presentes a las audiencias, hasta ahí se termina. ¿Ok? En materia fiscal, con que tú llegues a un acuerdo de pago, hasta ahí se termina el proceso, ya no tienes que seguir. Ok, ya no tienes ese problema. Pero en materia de amparo sí tienes consecuencias. Dice, el sobreseimiento por desistimiento, para que prospere el desistimiento en el juicio constitucional, se requieren de las cláusulas especiales en los poderes, así como la ratificación del escrito relativo ante la presencia judicial, funcionario o fe pública, previo identificación del interesado. Cuando tú vas a ratificar tu desistimiento, tu sobreseimiento, no solamente lo hace el abogado, tiene que llevar la identificación y a la persona, porque en ese momento va a firmar de que se va a sobreseer el asunto. Ya no te interesa seguir con el asunto. ¿Ok? Si no lo haces de esa manera, tú vas a tener multas e incluso puedes llegar a tener problemas penales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que les estaba mencionando es anticonstitucional y es constitucional.
Te estás burlando de las leyes constitucionales y no hay nada más arriba de nuestra Constitución. Entonces, por lo tanto, eso es lo que tú tienes que hacer para sobreseer por desistimiento, porque ya no te interesa, te vas a desistir, porque ya no te interesa seguir el proceso. El abogado tiene que ir contigo, mostrar credenciales para que en ese momento se desista, se deseche el asunto, ¿ok? Y no tengas problemas, porque si no vas a tener, dependiendo qué es lo que estás pidiendo con tu amparo, pueden ser causales de infracción, de delito, y va desde pagar una pequeña infracción hasta la cárcel, dependiendo qué tan grave haya sido. ¿Ok? Cuando el agraviado muere durante el juicio, si la garantía reclamada solo afecta a la persona. Existen casos en los cuales los actos que reclama el quejoso solamente afectan a su persona. Por ejemplo, en un auto de formal prisión, en el que, como se puede ver, a quién se va a afectar es a la persona. Puede declarar presuntamente responsable de un delito y a nadie más, nada más tú vas a ser responsable de ese delito, que es lo que nos dice aquí. Vas a declarar solamente a esa persona responsable del delito y a nadie más. Motivo por el cual si estás promoviendo un juicio de amparo en contra de tal acto, por algún acto penal vamos a hablar, promueves tú un amparo, ya hiciste tu denuncia, no te hacen caso, ya metiste tus medios de impugnación, no te hacen caso, te vas a la materia penal. Acuérdense que el Ministerio Público tiene fe, el Ministerio Público Federal tiene fe y lo puede hacer. Mete el amparo. Y en ese momento fallece la persona, el imputado, a quien se le va a estar dando la prisión. ¿Ok? En ese momento, si muere la persona, en ese momento se termina. Ya no puede seguir, aunque se haya cometido un daño, ya no puede seguir. Se sobresee automáticamente porque la persona ya falleció. Ya no puedes hacer absolutamente nada en contra de sus familiares o algo, no. Aunque tú quieras que te reparen el daño, ya no puedes pedir que te reparen ese daño. ¿Por qué? Porque es personal, claramente dice que es personal el delito de la persona. ¿Ok? Es la persona solamente quien haya cometido el delito, es al único que le va a afectar. Cuando muere, la persona se sobresee ya el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay a quien cobrarle. Tú no le puedes ir a cobrar a sus familiares, papás, hijos, hermanos, cuñados, tíos, suegros. No, ya no les puedes ir a cobrar porque ellos solamente el auto de formal prisión es para una persona en general. Es para una sola persona. Entonces, si en ese momento fallece en el transcurso del juicio, automáticamente se sobresee, se termina, porque ya no hay a quien culpar, ya no hay quien. Ya hasta ahí se terminaron tus derechos. Ya no puedes seguir, ya no puedes afectarle los derechos humanos o las garantías individuales a sus familiares, porque entonces estarías tú cometiendo en ese momento un acto de anticonstitucionalismo. Le estarías faltando a sus garantías, le estarías faltando a sus derechos humanos. Entonces, por lo tanto, ya no puedes seguir. ¿Ok? En ese momento queda sobreseído el asunto. Igualmente sucederá si el amparo se promueve en contra de una sentencia definitiva de orden criminal con la pena privativa de la libertad, que también afecta solo al sentenciado. La pena de la libertad afecta solo al sentenciado.
Otro caso más que se puede presentar bajo estas hipótesis será cuando el quejoso reclama resolución definitiva, que haya reclamado que no sea procedente su acción en un juicio. ¿Ok? Como por ejemplo, oigan bien lo que les voy a decir. Ya me detuvieron. Yo cometí el delito. ¿Ok? Ya me dictaron sentencia definitiva. ¿Ok? Pero tú quieres una reparación del daño, el cual no va a proceder tu amparo y se va a sobreseer porque la persona a quien ya metiste a la cárcel va a empezar a cumplir su sentencia. Tú lo que quieres, por ejemplo, esto se da mucho en violación. ¿Ok? Esto se da mucho en violación. Automáticamente el juez ya te dicta sentencia definitiva en el cual va a pasar 15, 20 años en prisión. ¿Ok? Bien. Pero tú sabes que el daño psicológico que se le hizo a la persona, con nada del mundo se va a poder reparar, pero necesita terapias. Necesita quien ayuda profesional. Pero si tú ya metiste a la cárcel a la persona, no puedes promover un amparo para que te pague. No puedes ir en contra o involucrar cuestiones patrimoniales al agraviado. ¿Por qué? Porque muere tu asunto. Ahí muere tu asunto, ahí se sobresee tu asunto. En cuanto tú metes un amparo de materia penal, ya se dictó sentencia y la persona ya va a pasar 20, 30 años en la cárcel, ya no puedes pedir que se le quiten su patrimonio, porque ya va a cumplir con prisión esa sentencia y en ese momento se va a sobreseer tu asunto. ¿Ok? Tu amparo en ese momento se va a sobreseer, se va a dar por terminado. ¿Por qué? Porque ya no va a haber interés alguno, ya no le puedes cobrar algo a alguien que ya está cumpliendo por el delito que cometió, porque sería, volvemos a lo mismo, anticonstitucional. Si yo ya voy a cumplir con cárcel mi problema que yo hice, mi delito que yo cometí, entonces no me puedes quitar mi patrimonio. Por ejemplo, tengo una casa, tengo un bien, no me lo puedes quitar porque tengo familia a quien yo también tengo que mantener. En la cárcel no voy a poder mantenerlo. Es lo único que le dejo, no se lo puedes quitar, porque entonces estarías cometiendo tú un delito. Por eso, aunque tú promuevas un amparo, se va a sobreseer porque ya no hay cómo seguir. Acuérdense que los amparos es en contra de violación a los derechos humanos y garantías individuales. ¿Ok? Bien, como tercer punto, cuando durante el juicio apareciere o sobresiere alguna de las causas improcedentes a que se refiere el artículo 73, vamos a ver cuáles son esos pequeños problemas o juicios que aparecen en este artículo. O sobreviniere alguna de estas causas de improcedencia, de esa manera también se va a sobreseer el amparo. ¿Ok? Dice, en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia, ya se los había dicho, un amparo, aunque tú lo metas, nunca va a proceder y se va a sobreseer. ¿Por qué? Porque en la Suprema Corte de Justicia no proceden los amparos. Sería anticonstitucional si yo a la misma institución que me va a ayudar le pongo un amparo. No pasa así. Para eso existen los medios de impugnación. Ya existen todos los medios de impugnación en contra de la Suprema Corte de Justicia y entonces ya no puede seguir porque no hay una violación a los derechos humanos ni a las garantías individuales de las personas. Simplemente no se puede. Es anticonstitucional. ¿Ok? Es como querer decir, voy a promover un amparo en contra del presidente de la República, que lo destituyan. Es una violación a los derechos constitucionales. El presidente de la República no va a salir de la presidencia hasta que termine su mandato, muera o
esté mal de sus facultades mentales. Esa es la única manera en que un presidente de la República puede salir. Pero si yo promuevo un amparo porque simplemente quiero que salga, nunca va a proceder. Es anticonstitucional. ¿Ok? Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Bueno, un amparo no puedes poner otro amparo. Si tú lo pruebes, se sobresee, simplemente se desecha. ¿Ok? No puedes promover un amparo sobre otro amparo. Si tú promueves eso y te lo admiten, automáticamente cuando lo resuelva el ministro, te lo va a desechar. Automáticamente te lo va a desechar el ministro. ¿Ok? Bien. Seguimos. Contra leyes o actos que sean de materia de otro juicio, en materia de amparo. Bueno, lo que les había comentado. Si en materia familiar yo promuevo mi amparo y pasa materia penal, yo no puedo promover un amparo en materia familiar. Automáticamente se va a desechar o se va a sobreseer. ¿Por qué? Porque no es competencia. No es de la materia, es de otra materia, es materia penal. Y yo por lo cual yo estoy peleando, es materia familiar. Entonces, no tiene nada que ver. Yo en materia familiar se terminó después de 3 meses. Si la persona no me paga pensión alimenticia, pasa a ser un delito automáticamente. Y los delitos son de materia penal. ¿Ok? Abusado con esos. Contra leyes o actos que hayan sido en materia de ejecutoria en otro juicio de amparo. Cuando ya se ejecutó un amparo, ¿ok? De esa materia, ya no puedes volverte a amparar de esa misma materia. ¿Ok? Ya no puedes, haz de cuenta, si ya te salió tu resolución y ya te salió que no salió a tu favor tu amparo, ya no puedes volver a promover otro amparo de la misma materia. ¿Ok? Porque ya nada más tienes derecho a un amparo, es tu último recurso como tal. ¿Ok? Ese es tu último recurso. Contra actos que afecten los intereses jurídicos del quejoso. Lo que yo les comentaba. Si tú me quieres quitar mi bien, si tú me quieres quitar mi bien y yo ya estoy en la cárcel, tú ya no va a proceder, ya se va a sobreseer. ¿Por qué? Porque no me puedes quitar algo que por el delito ya lo estoy cumpliendo, ya lo estoy pagando. ¿Ok? También esto se da en materia familiar. ¿Ok? Cuando tú promueves un amparo porque la sentencia definitiva, ya me hiciste medios de impugnación, ya hiciste apelaciones, ya hiciste revocaciones, ya hiciste queja y te vas al amparo, porque te dieron un 20% y tú quieres un 30%, ya no va a proceder, muchachos. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional que yo te quite todo tu dinero. Ya un juez revisó, ya un magistrados ya lo revisaron. Ya no es ilógico que un ministro lo vaya a revisar. Alguien de la Suprema Corte de Justicia, son ministros, vaya a revisar algo que ya lo registró, que ya lo revisó jueces, que ya lo revisó magistrados. Ahora ministros, no se va a tomar el tiempo para eso. ¿Ok? Ya se da por desecho y se sobresee. ¿Ok? Bien, contra resoluciones o declaraciones de organismos y autoridades en materia electoral, lo que les había comentado antes. Si tienes un problema en materia electoral, se va a sobreseer porque en materia electoral no hay amparos. ¿Ok? El INE como tal, el Instituto Nacional Electoral, no acepta denuncias. Tú puedes denunciar, pero desgraciadamente no te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque en materia electoral lo ven otras personas. Entonces, un amparo como tal, pues mucho menos. Si tú crees que te hicieron fraude en algunas elecciones, aunque tú te ampares, no va a proceder. En materia electoral u organismo de autoridades así de este tipo, no procede, se sobresee. Sí puedes promover tu amparo, ¿ok? Sí lo vas a promover, pero automáticamente en cuanto lo revise el ministro, te lo va a desechar. Va a decir, sobreséelo, no va a proceder, esa materia electoral. Me está diciendo que quiere que saquen a la persona que ya es candidato. Eso es ilógico, eso nunca va a pasar, ¿ok? Bien.
Contra las resoluciones o declaraciones del Consejo Federal y cámaras con lo que constituye legislaturas, lo que hablábamos, no hay, para el Poder Ejecutivo no hay amparos. Tú, aunque quieras reclamar lo que tú quieras en materia federal, nunca va a pasar. Tú no puedes promover un amparo hacia el Congreso, porque nunca va a pasar. A un diputado nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque tienen inmunidad, muchachos, tanto los diputados, senadores y presidentes tienen inmunidad diplomática. Entonces, por lo tanto, aunque tú le pongas un amparo, nunca va a proceder, se va a sobreseer. Eso está en la Constitución política, por eso existen los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y los tres poderes tienen fuero. ¿Qué es el fuero? Pues todo aquello que les permite a nuestros representantes de las cámaras de diputados, de la Cámara de Senadores, de presidencia, de secretarios, del Poder Judicial como ministros, magistrados, jueces, tienen fuero. Es ese don que les da la Constitución de no poderlos tocar. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, aunque tú quieras promover un amparo en contra de ellos, nunca va a proceder. ¿Ok? Contratos consumados de un modo irreparable. Cuando en materia penal ya es algo irreparable, no tiene caso que promuevas un amparo, muchachos. Ya es algo que nunca va a pasar. Si ya te asesinaron, si ya cometieron homicidio, hay que llamarles homicidio hoy en día, ¿vale? Si fue un homicidio, ¿qué te van a reparar? Ya no te van a revivir a tu muerto, ¿verdad? En lo más mínimo. Lo único que vas a pedir es una reparación del daño, pero no va a ser necesario que metas un amparo. ¿Por qué? Porque el amparo se va a sobreseer. ¿Qué te están violando? ¿Qué te violentaron? La vida, ya te asesinaron, ya cometieron homicidio, ya no te puedo salvar de que no te quiten la vida, ya sucedió. El bien jurídico tutelado ya pasó. ¿Ok? Es algo irreparable. Lo único que antes que llegues a un amparo, se hace en el juicio, se hace en la denuncia. ¿Ok? Que te reparen el daño. ¿A quién? Pues al ofendido. En este caso, sus parientes, ellos son los ofendidos, pues que se les paguen los gastos funerarios. Si tiene familia, pues que indemnicen a la familia. ¿Ok? Esa es solamente serían reparaciones del daño, pero no va a proceder un amparo en contra de ellos porque se va a sobreseer. ¿Ok? Bien, como cuarto punto, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, cuando hayan censado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento por la parte del quejoso. Y la autoridad o autoridades responsables están obligados a manifestarlo así. Cuando las constancias de autos apareciese claramente demostrado que no existe acto reclamado. Cuando no hay un acto reclamado, ¿qué vas a ampararte? ¿Para qué quieres un amparo? Ya no hay nada que reclamar, muchachos. Ya no existe un acto que reclamar. Por ejemplo, cuando cometen un asalto. Cuando cometen un asalto, en ese momento se llevan al presunto imputado. Pero en una de esas se baja y se va. ¿Ok? Y se va. En ese momento ya no va a existir un acto reclamado. ¿Qué vas a reclamarle? Se te bajó, se te fue. Cuando tú llegas a levantar la denuncia, automáticamente van a decir, se dio la fuga. No lo alcanzamos, porque suele llegar a pasar, muchachos. En ese momento tú vas y pones un amparo por la mala justificación o por la mala aprehensión que hicieron los policías o las autoridades correspondientes. Pero si ellos demuestran que realmente no fue como él dice, automáticamente no hay acto reclamado. En ese momento se desecha también.
¿ok? Se va a sobreseer. Así se dice, muchachos, sobreseer, ¿ok? Bien, pues en conclusión, muchachos, vamos a hablar hoy en conclusión ya de todo esto. El sobreseimiento por inactividad procesal en el juicio de amparo procede, número 1, en amparos directos e indirectos. ¿Ok? Aquí es lo mismo, se va a sobreseer por falta de interés, porque no son las competencias adecuadas, no son lugares adecuados, es inconstitucional o constitucional, ¿ok? Es en contra de materia electoral o de Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. ¿Por qué? Porque ellos tienen fuero. En conclusión, en ese momento se va a sobreseer su asunto, muchachos. ¿Ok? Eso es el sobreseimiento de todo lo que tiene que ver en materia de amparo, muchachos. Todo esto va a venir en el examen. Hasta aquí viene el examen, muchachos. Hasta sobreseimiento en materia de amparo. Hasta aquí va a venir el examen. ¿Ok? Ya posteriormente vamos a estarlo platicando el día sábado. Vamos a estar platicando todo esto, aclarando puntos para que no nos agarren en curva. Nuestro examen, ya saben, va a ser competencias en el juicio de amparo por territorio, por cuantía, por materia, ¿ok? Lo que es, cuáles son la improcedencia, que es muy diferente al sobreseimiento, muchachos, ¿eh? Hay que estar bien abusados. ¿Cuáles son las causales de improcedencia? Y sobre todo, el sobreseimiento en materia de amparo. Hasta aquí viene su examen, muchachos. ¿Ok? Bien, pues nos vemos el día sábado para seguir platicando de todo esto, aclarar puntos. Y cualquier pregunta que tengan, muchachos, por favor, con toda confianza, me la pueden hacer. ¿Ok? Pues bien, muchachos, que tengan una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde. Nos vemos el día sábado. Gracias.